¿Qué hace ella aquí? ¿Limpiar? ¿Siquiera sabe cómo hacerlo? Lo que no sabían era que esa mujer invisible llevaba 19 años siendo la dueña de todo. Y mi venganza apenas comenzaba. Durante 9 días, limpié la enorme casa de un hombre que una vez prometió decir mi nombre por el resto de su vida. Y ni una sola persona bajo ese techo sabía que yo era su esposa. Me llamaban la chica de la agencia, la del servicio, la mujer del delantal gris, hasta que tomé un portarretratos de plata en la recámara principal y vi la verdad mirándome de frente. La novia en la fotografía era yo, y el novio a mi lado era Damián Villa, el esposo que me habían dicho que había muerto 19 años atrás. Para entonces, había pasado casi 2 décadas, enseñándome a mí misma a no esperar que me reconocieran. El mayordomo me llamaba la chica de la agencia. La cocinera me llamaba la del servicio. La mujer del vestido de seda me llamaba tú. De la misma forma en que la gente le habla a una silla que se interpone en su camino. Me decía a mí misma que no me importaba. Los nombres eran un lujo para la gente que pertenecía a algún lugar, y durante mucho tiempo me había sentido como una persona de paso en cada habitación a la que entraba. Pero esa tarde, sola en la recámara principal, con un trapo en una mano y pulidor en la otra, encontré la fotografía en la mesa de noche. Estaba allí, en un marco de plata, tan casual como un vaso de agua, como si no hubiera estado guardando toda la verdad de mi vida. La llevé hacia la ventana, y la luz del atardecer se extendió sobre el cristal. Miré una vez, luego 2, y luego tanto tiempo que mis rodillas casi cedieron. Ahí estaba yo, 19 años más joven, riendo con un vestido blanco, con el cabello ya escapándose los pasadores, y a mi lado estaba Damián, alto y solemne, tratando de no sonreír, con su mano en mi cintura como si no pudiera soportar que me alejara ni un centímetro. Me habían dicho que él se había ido. Habían celebrado un funeral para el hombre que yo creía haber perdido. Lo había llorado tan profundamente que nunca permití que otro hombre ocupara el lugar que él dejó, y ahora estaba de pie en su casa, vestida como empleada, sosteniendo la prueba de que el esposo que había amado nunca había dejado este mundo. Todavía no sabía toda la verdad. No sabía que a él le habían dicho que yo tomé dinero y desaparecí. Él no sabía que a mí me habían dicho que él estaba muerto. Todo lo que sabía era que un acta de matrimonio que nadie había borrado por completo, una fotografía que nadie había logrado destruir y 19 años de silencio, me habían traído de alguna manera de vuelta bajo el techo de mi propio esposo. Antes de convertirme en la mujer del delantal gris, tenía 24 años y trabajaba en el turno de la mañana en el cafetín de la esquina, cuando todavía era una cafetería y no una lavandería. Creía entonces que el trabajo duro era una especie de oración, y si seguía ofreciendo suficiente, la vida algún día me respondería con amabilidad. El cafetín estaba en una esquina del viejo barrio de Coyoacán, el tipo de lugar donde los vecinos todavía se saludan, y todos saben qué señora sufre de la rodilla y qué hijo se ha ido a estudiar al extranjero. Tenía bancos rojos, agrietados, una rocola llena de canciones de Pedro Infante y café que, según los clientes habituales, podía despertar a los santos. Yo trabajaba de 6 a 2 porque las propinas eran buenas y la gente de la madrugada era amable. Ancianos, enfermeras del turno de noche, choferes de pecero, gente demasiado cansada para ser cruel. Llevaba allí 11 meses cuando Damián entró por primera vez. Eran las 6:40 de la mañana. La lluvia se aferraba a sus hombros. Ocupó el último banco de mi sección y pidió un café negro, sin azúcar, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. Era alto, con ojos oscuros que parecían agua de invierno, y un rostro tan serio que recuerdo haber pensado que nadie le había enseñado a mirar la vida con gentileza.
Más tarde supe que era el hijo de la familia más poderosa de la zona, pero esa primera mañana solo era un hombre con un abrigo oscuro, sosteniendo una taza de café como si viniera de un lugar más frío que el clima. Luego regresó a la mañana siguiente a las 6:40, y a la siguiente, y a la siguiente. Durante 11 días seguidos, se sentó en mi sección y pidió lo mismo. Y durante 11 días, toda nuestra conversación fue café negro, sin azúcar. Al 12º día, levantó la vista y dijo: ¿No te presentas a los clientes habituales? Le serví el café y dije: solo has sido un cliente habitual durante 11 días. Nunca preguntaste. Estoy preguntando ahora. Esa fue la primera vez que realmente encontré sus ojos. Elena Herrera, dijo mi nombre, lentamente, como si lo estuviera memorizando. Elena Herrera. Es un nombre que me gustaría decir por el resto de mi vida. Me reí porque pensé que estaba bromeando. Pronto aprendí que Damián Villa no bromeaba cuando decía algo importante. Me cortejó a la antigua, con paciencia. Venía por café, luego por un flan, luego por razones que no tenían nada que ver con ninguna de las dos cosas. Los domingos se paraba 3 bancas detrás de mí y de mi hermana Gracia en la iglesia, y fingía escuchar el sermón. El padre Martín se dio cuenta antes que yo. Una mañana, se inclinó hacia mí después de la misa y dijo: ese joven no ha escuchado una palabra de lo que he dicho en 6 semanas. Un alma prometedora, perdida. Gracia era 7 años menor que yo, pálida y delicada desde la infancia, con una risa demasiado brillante para el pulmón débil con el que había nacido. Después de que nuestra madre murió, la crié lo mejor que pude. Trabajé, estiré el dinero hasta que pedía disculpas. Remendé abrigos, me salté comidas y aprendí a sonar tranquila frente a los médicos. Damián lo vio todo. Vio las largas horas, las listas del supermercado escritas en trozos de papel, la forma en que siempre me aseguraba de que Gracia tuviera suficiente antes de ver si yo lo tenía. Y ni una sola vez me miró como lo hacían otras personas cuando veían a una chica trabajadora de la cafetería. Una noche, nevada, cuando el cafetín estaba casi vacío y las ventanas se habían vuelto plateadas por la escarcha, me pidió que me casara con él. No se arrodilló, porque yo todavía sostenía la cafetera, y él no era un hombre teatral. Simplemente miró a través del mostrador y dijo: voy a decir algo una vez, y luego voy a esperar, porque las cosas buenas llegan a su propio ritmo. Cásate conmigo, Elena. Sé con quién me estoy casando. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que tú también lo sepas. Recuerdo que apreté esa cafetera con tanta fuerza que mis dedos dolieron. Damián, tu familia no. Mi familia, dijo, no tiene voto en quien posee mi corazón. Lo pensé durante 4 días, aunque la verdad ya había respondido en el momento en que preguntó. Había pasado toda mi vida siendo útil, confiable, necesaria. Él fue el primer hombre que me hizo sentir vista, realmente vista. Una mujer no se aleja a la ligera de ese tipo de gracia. Nos casamos un domingo de primavera en la capilla de Santa Inés. La pequeña iglesia con pintura descascarada y 6 ancianas en el coro, que cantaban como si el cielo pudiera alcanzarse solo con esfuerzo. El padre Martín ofició la ceremonia. Gracia llevó las flores con un vestido amarillo que la hacía parecer un trozo de luz de sol. Y del mundo de Damián solo vino una persona, Perla Benítez, la ama de llaves de la familia Villa, que había criado a Damián más que nadie en esa gran casa. Perla lloró durante toda la ceremonia, como si estuviera viendo a su propio hijo encontrar el camino a casa. El padre de Damián, Salvador Villa, no asistió, pero envió un regalo a través de Perla, un pesado reloj de bolsillo de plata, liso y desgastado por años de ser sostenido. Perla lo puso en mis manos y dijo: el viejo dice que, si te casas con esta familia, deberías poder verla ahora con un poco de dignidad. Y dijo: dile a la chica que es lo mejor que le ha pasado a mi hijo. Cuando abrí la
tapa trasera, vi las letras E y D grabadas con cuidado en el interior, con la fecha de nuestra boda debajo. Lo cerré y lo guardé cerca de mi corazón. En ese momento, pensé que era solo un regalo de bodas. No sabía que se convertiría en una de las últimas piezas de mi vida a las que me aferraría. El acta se registró en el registro civil esa semana, una delgada página amarilla, con 2 firmas y una fecha de primavera. No pensé mucho en ello. Las novias, jóvenes, no imaginan que alguien podría intentar borrarlas del registro. Más tarde, aprendí mucho sobre lo duro que algunas personas trabajaron para hacer desaparecer esa página, y cómo un descuido de su parte algún día me devolvería mi vida entera. Tuvimos 6 semanas juntos. 6 semanas en un pequeño departamento sobre la tienda de un sastre. 6 semanas de sus camisas colgadas junto a mis vestidos en un armario tan estrecho que teníamos que reírnos para usarlo. 6 semanas, cenas dominicales en la cafetería con Gracia, quien lo amó de inmediato y sin reservas. 6 semanas de despertar junto a un hombre que decía mi nombre como si significara hogar. Entonces, Salvador Villa falleció, exactamente como todos sabían que sucedería. Damián llegó a casa desde la gran mansión esa noche, luciendo vacío y más viejo que el día anterior. Se sentó en el borde de nuestra cama y preguntó por ti. Sus últimas palabras para mí fueron: cuida a la chica del café. Le dije que lo haría. El funeral detuvo el tráfico por varias cuadras, y después, Damián tuvo que irse por negocios familiares a otra ciudad. 3 semanas, dijeron, quizás un mes. Se paró en la puerta de nuestro departamento mientras yo le arreglaba el abrigo, como si eso pudiera evitar que el mundo nos quitara más cosas. Ve, le dije, el nombre de tu padre está en tus manos ahora. Estaré aquí cuando regreses. Me tocó la cara y luego me besó la frente. Estaré en casa antes de que nieve. Ese año nevó temprano. La noticia me llegó un jueves lluvioso. Un hombre del despacho de abogados de la familia vino a la cafetería, de manos suaves y demasiado pulcro para un lugar que olía a cebolla frita y café. Esperó mientras yo cobraba una orden. Luego dijo con una voz que sonaba memorizada: Señora Herrera, ha habido un accidente en la autopista. Damián no sobrevivió. La gente dijo después que no grité. Solo recuerdo el sonido que hizo la caja registradora cuando la cerré. La extraña meticulosidad de doblar mi delantal. La lluvia fría en mis brazos desnudos mientras salía sin abrigo. A veces, el dolor no es dramático. A veces es tan completo que tu cuerpo se queda en silencio porque no tiene dónde poner tanto sufrimiento. Celebraron un funeral para el hombre que yo creía muerto. El ataúd estaba cerrado y todos me dijeron amablemente que era mejor así. Me paré junto a él con un vestido negro prestado por Perla, porque yo no poseía nada negro. Y tenía 24 años. Y de repente me hablaban en la voz susurrante que la gente reserva para los recién dolientes. Todo el barrio lloró por mí. Aldo Villa lloró más fuerte. Aldo era el tío de Damián, el hermano menor de Salvador. De cabello plateado, manos suaves y una elegancia que algunos hombres tienen porque han pasado toda una vida practicándola. En el funeral, tomó mis manos y dijo: tú eras su chica, siempre serás familia para nosotros. Lo que necesites, acude a mí. 2 días después, se sentó en mi cocina, bajo un techo manchado que hacía que su elegante abrigo pareciera absurdo, y colocó un sobre en la mesa. Una amabilidad de la familia, dijo. Suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. También me llevaré el reloj, el del viejo, y lo guardaré a salvo con la familia. Para el día en que la familia vuelva a tener una novia adecuada. Miré el sobre, luego a él. Él nunca querría que me pagaran por olvidarlo, dije, y se lo devolví. Y el reloj fue mi regalo de bodas. Pero si la familia insiste en tomarlo, entonces tómelo. No me casé con su familia, me casé con
Damián. Puse el reloj sobre la mesa yo misma. Eso todavía duele cuando lo recuerdo. Aldo cerró su mano sobre él suavemente, como si estuviera levantando algo inofensivo, y sonrió solo con la boca. Durante 19 años, eso fue todo lo que supe. Creí que me habían arrebatado a Damián, y creí que el duelo era algo que debía llevar en silencio hasta morir. Lo que no sabía, lo que Perla y Damián me ayudaron a reconstruir más tarde, fue que mientras a mí me decían que era viuda, a Damián le habían dicho que yo era una esposa infiel. Regresó a casa antes de lo previsto. Lo supe el día después de que celebraran ese funeral. Encontró nuestro departamento vacío. El casero le dijo que me había ido por la noche, y sobre la mesa, esperándolo, había una carta con una letra hecha para parecer la mía. Decía que había conocido a alguien más. Decía que lo sentía. Decía que había tomado el dinero de la familia y me había ido a un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Era una falsificación. Damián me dijo mucho después que la leyó 2 veces, luego una tercera. No porque la creyera, sino porque no podía hacer que su corazón aceptara lo que sus ojos veían. Acababa de perder a su padre. Ahora creía que también me había perdido a mí. Dijo que no lloró. Dijo que se quedó tan callado que la gente lo confundió, con fortaleza. Giró su anillo de bodas hacia adentro, contra la palma de su mano, para que nadie pudiera verlo. Y nunca más se lo quitó. Mientras él aprendía a enterrar a una esposa viva, yo aprendí a enterrar un matrimonio vivo. Crié a Gracia. Acepté todos los trabajos que pude. Limpiaba, oficinas de noche y casas de día, porque la limpieza me daba horas que podía. Acomodar alrededor de citas médicas, semanas malas y avisos de facturas. Mis manos se endurecieron. Mis hombros se encorvaron. Me acostumbré a que la gente mirara más allá de mí, por encima de mí, a través de mí. La salud de Gracia iba y venía en oleadas. Y cada vez que empeoraba, los médicos usaban voces tranquilas y palabras costosas. Las facturas se acumulaban como nieve contra una puerta cerrada. Así que cuando la agencia llamó con un puesto temporal en una mansión en las Lomas, dije que sí. La casa se alzaba detrás de rejas de hierro negro al final de un largo camino bordeado de árboles desnudos. Era el tipo de casa que la gente llamaba grande porque no tenían una palabra más honesta para solitaria. Pisos de mármol y candelabros oscuros, retratos en el pasillo con los mismos ojos vigilantes de invierno. Todo en ella se sentía costoso y sin aire, como si hubiera sido construida para sobrevivir al afecto. El personal se había reducido a un equipo mínimo meses antes, por lo que la casa funcionaba con mujeres temporales como yo, mujeres que llegaban al amanecer y desaparecían al anochecer antes de que alguien tuviera que recordar nuestros nombres. Perla era el único rostro permanente que quedaba. Tenía 79 años para entonces, de cabello blanco, ojos agudos y apoyada en un bastón que usaba tanto para mandar como para mantener el equilibrio. En mi primera mañana allí, entré en la cocina y la vi dejar caer su bandeja de té. El estruendo hizo que 2 empleadas más jóvenes corrieran. Perla se quedó allí, mirándome con una expresión tan sorprendida que de repente me sentí expuesta. Me dijo que fue la forma en que me movía lo que la golpeó primero, no mi rostro. La forma en que cargaba el lavavajillas con la mano izquierda. La forma en que dejaba una taza. 19 años de memoria muscular habían entrado en su cocina vistiendo un abrigo gris de una agencia de limpieza. Señora Elena Herrera, respondí, de la agencia Brillo y Limpieza. Soy la temporal. Sí, dijo después de un momento. Soy Perla. Dirijo esta casa. Espero que me ayudes a mantenerla en pie mientras estés aquí. No dijo nada más, pero toda la semana sentí que me observaba. Arreglé flores en el recibidor, porque el lugar parecía haber olvidado que la primavera existía. Tarareaba viejos himnos mientras pulía la plata. Ponía la mesa como siempre lo había hecho, primero la mano izquierda. Perla lo vio todo. Mucho después,
Admitió que desde la primera hora estuvo casi segura de quién era yo. Pero 19 años antes, había visto a Aldo quemar fotografías y lo había oído decir que yo debía ser olvidada por la familia. Ese miedo se había alojado en su pecho desde entonces. Incluso las mujeres viejas y valientes pueden pasar años temiendo al hombre equivocado. Me encontré con Damián de nuevo en mi quinto día. La cocinera me lo había advertido. No habla mucho, no le gusta que lo miren y se da cuenta de todo. Damián tenía 44 años entonces. Aún no sabía lo que 19 años le habían hecho a su corazón, pero podía ver lo que le habían hecho a su rostro. Llegó a casa temprano esa tarde y entró en el estudio mientras yo limpiaba el polvo de su escritorio. Me enderecé, agarrando el trapo, y nuestras miradas se encontraron a través de una habitación llena de libros, secretos y años. ¿Tenía una cita?, preguntó. Debería haberme sentido abrumada. En cambio, un viejo reflejo en mí respondió antes de que el miedo pudiera hacerlo. Usted vive aquí, señor. No creo que necesite una. Algo parpadeó en su rostro, rápido e indescifrable. La agencia te envió, temporal, 6 días. Este sería el quinto. Entonces seguí su mirada hacia el escritorio. Un cajón se había deslizado al limpiarlo, y yo había apartado el reloj de plata que encontré dentro para no volver a colocarlo en el lugar equivocado. Se me cortó la respiración con tanta fuerza que me dolió. ¿Qué hace eso afuera?, preguntó. Lo siento. Lo tiré sin querer mientras limpiaba. No quería extraviarlo. Recogió el reloj. No lo abrió. No entonces. El reloj de mi padre, dijo, ha estado en ese cajón más tiempo del que recuerdo haberlo visto en cualquier otro lugar. Es un reloj fino, dije, rezando para que mi voz se mantuviera firme. Debería usarse. Me miró fijamente entonces y lo sentí como una mano sobre un viejo moretón. ¿Nos conocemos? No pude respirar por medio segundo. No lo creo, señor. Siguió mirando, como si un dolor a medio recordar acabara de rozarlo. No, dijo lentamente. No, supongo que no. Salí de la habitación y no me permití detenerme hasta llegar a la despensa. Allí, sola, me tapé la boca con una mano y dejé que el shock me recorriera en silencio. Conocía ese reloj. Lo había llevado junto a mi corazón durante 6 semanas. Aldo me lo había quitado de la mesa de mi cocina con falsas condolencias y la sonrisa de un mentiroso. Y ahora estaba en la mano de Damián, como si esos 19 años, entre nosotros, no hubieran sido más que un largo y cruel malentendido. Más tarde, Damián me dijo que se quedó en la ventana del estudio después de que me fui y me vio caminar por el sendero con mi delantal gris y, por primera vez en años, sintió como si hubiera olvidado algo enorme. Importante. Esa noche se guardó el reloj en el bolsillo del pecho. Lo mantuvo allí por el resto de la semana. Mis 6 días se convirtieron en más. Él mismo me ofreció un puesto permanente, de pie en la puerta de la cocina con las mangas arremangadas, luciendo incómodo en un espacio doméstico, como si no hubiera perdonado del todo a las cocinas por recordarle que era humano. La agencia sigue enviándome chicas que no distinguen un tenedor de plata de uno de ensalada, dijo. Ya conoces la casa. Quédate a tiempo completo. Buen sueldo. Pensé en las facturas de gracia. Pensé en la caja, en mi cuarto alquilado que todavía guardaba mi anillo y la última fotografía que nunca logré tirar. Pensé en el hombre imposible en la puerta, llevando el reloj de su padre en el bolsillo y toda mi vida inconclusa sin saberlo. Me quedaré, dije, hasta que encuentre a alguien mejor. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Eso podría llevar mucho tiempo. Lentamente, la casa comenzó a despertar. Aparecieron flores en el recibidor, cortadas del jardín en lugar de pedidas a floristerías. Empecé a dejar su café en la terraza
a las 6:40 de la mañana, negro y sin azúcar, exactamente como lo había tomado en el cafetín de la esquina. Durante años, lo había bebido de pie, solo, como si sentarse pudiera invitar a los recuerdos demasiado cerca. Así que saqué una silla y dejé una nota debajo de la taza una mañana. La terraza es para sentarse. Se sentó. Ese pequeño hecho me desarmó más de lo que podrían haberlo hecho cosas más grandes. Se sentó porque yo se lo dije, y una parte vieja de mí recordó al joven, que una vez escuchaba cuando yo hablaba, como si mis pensamientos importaran. Después de eso, las notas pasaban entre nosotros en silencio. Pequeños mensajes, cuidadosos dejados junto a tazas y azucareros, nunca lo suficientemente personales como para ser peligrosos, nunca lo suficientemente ordinarios como para no tener significado. Una mañana escribió: "El café de aquí es ahora el segundo mejor. El mejor de la ciudad solía estar en un lugar llamado el cafetín de la esquina". Miré esa nota durante mucho tiempo antes de responder. Luego escribí: "El cafetín de la esquina cerró. Ahora es una lavandería, pero hay una fonda a 2 cuadras con los mismos bancos rojos y el mismo tipo de rocola. Todavía reconocerías el café". No, mencionó la nota en voz alta. Pero esa noche me miró en el pasillo como si yo hubiera alcanzado a través del tiempo y presionado un dedo directamente sobre un recuerdo que había guardado bajo llave. Por la noche, después de que los demás se habían ido, me sentaba en la cocina a desgranar chícharos o pelar manzanas con Perla, mientras ella contaba historias de la familia. Las casas viejas están llenas de gente que habla en historias porque la verdad llana ha pasado demasiado tiempo siendo peligrosa. Una tarde, dijo casi casualmente, perdió a su esposa poco después de casarse. Algunos hombres lloran su duelo en voz alta. Él lo hizo en silencio. Guarda una fotografía que no soporta mirar. Mi mano se detuvo sobre el cuchillo. ¿Cuál era su nombre? Perla no me miró. No recuerdo que nadie en esta casa lo haya dicho 2 veces. Es como si hubieran enterrado su nombre junto con ella. Fue entonces cuando comencé a entender que los 19 años que había pasado tratando de dar descanso a Damián dentro de mí habían fracasado. No había permanecido enterrado porque nunca lo estuvo. Solo la verdad lo había estado. El golpe final llegó un jueves. Celeste Dávila llegó para almorzar vistiendo una seda color vino, la hija de una familia de transportistas que había estado rondando a los Villa durante años, con la esperanza de un matrimonio y una alianza. Me encontró arreglando flores en el recibidor. «Disculpa», dijo en el tono que algunas mujeres usan para hablarle a las lámparas. «El salón azul. Vamos a tomar el té allí. Asegúrate de que esté abierto». «¿Ya está abierto, señora?», dije. Justo ahí a su izquierda. Su mirada me rozó y no encontró nada que valiera la pena retener. La servidumbre tiene opiniones. ¡Qué encanto! Terminé con las flores sin temblar. Ser ignorada me había enseñado una lección que desearía que mujeres como Celeste hubieran entendido. Cuando alguien mira a través de ti, te dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Esa tarde fui al estudio a limpiar. La habitación estaba vacía. Sobre el escritorio, boca abajo, estaba la fotografía que Perla había mencionado. La volteé. Nuestra boda, la mía y la de Damián. Hay momentos en que el cuerpo sabe algo antes de que la mente pueda nombrarlo. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que agarrarme al borde del escritorio. Allí estaba yo de nuevo, el mismo vestido, el mismo cabello escapándose, el mismo hombre con su mano en mí, en cintura. Como si yo importara más que el mundo fuera del marco. Entendí entonces que no había pasado 19 años llorando a Damián Villa. Había pasado 19 años llorando una mentira. Volví a colocar la fotografía exactamente como la había encontrado y cerré con llave la puerta de mi habitación esa noche por primera vez. Me senté en el borde
de la cama con mi anillo en mi regazo y susurré en la oscuridad. Estás recordando a un esposo que no está muerto. Él te mira ahora y no te conoce. ¿Y si se lo dices? ¿Qué pasará entonces? No tenía respuesta. La siguiente gran herida llegó en la cena del domingo. La familia se reunió en el comedor formal, de la manera en que se reúnen las viejas familias poderosas cuando han estado tomando decisiones a espaldas de los demás durante tanto tiempo que ya no notan el hábito. Aldo llegó con su impecable traje gris. La tía, Regina, brillaba como siempre. Felipe Dávila vino con Celeste. El tío Vicente también vino, de cabello blanco y amable, el único hombre de esa familia cuya bondad nunca había necesitado ser pulida. La pierna de Perla le había estado doliendo toda la semana, así que yo serví. Esa habitación enseñaba la invisibilidad como si fuera una escuela de modales. Si te movías con suficiente sigilo, la gente olvidaba que eras humana. A mitad de la comida, Celeste tocó su copa de agua con un dedo de manicura, perfecta, y dijo, manchada, puedo ver huellas dactilares desde aquí, aunque supongo que para eso se les paga. La tía Regina se rió. Oh, Elena es la mejor de todas. Aunque, sinceramente, querida, con un nombre como Elena, una ya puede imaginarse toda su pequeña y práctica vida, ¿no es así? Algunas personas rieron entre dientes. Mantuve mis ojos en la jarra que tenía en la mano. Entonces Aldo habló desde el otro extremo de la mesa. ¿Te conozco? Toda la habitación pareció contener la respiración. Apreté los dedos alrededor del asa de cristal. No lo creo, señor. Tengo una de esas caras comunes. Me estudió con una suavidad que me heló la piel. No la cara, la forma en que te mueves, la forma en que pones la mesa. Primero, la mano izquierda. Esbozó una pequeña sonrisa vaga. No importa, la memoria de un viejo. El momento debería haber pasado allí. Pero después de que se retiraron los platos, Celeste decidió continuar. Durante el café, dijo a la ligera, Damián, de verdad tienes que hacer algo con el personal. Esta casa tiene una suerte terrible con la servidumbre. ¿Y esta? ¿Qué hace exactamente? ¿Limpia? Sinceramente, siquiera sabe, Celeste. Yo conocía la voz de Damián como tierna, como tranquila, como cansada. No había oído ese tono en 19 años. Hizo que la habitación se quedara quieta. Dejó su taza con una delicadeza deliberada y dijo, en esta casa le hablamos a la gente que trabaja para nosotros, como nos gustaría que nos hablaran a nosotros. La mujer que te sirvió el agua puede oírte. Te agradecería que lo recordaras. Felipe Dávila intentó suavizarlo. Damián seguro que no quiso decir. Eso, dijo Damián, es precisamente lo que me ofende. La mayor parte de la crueldad en este mundo se dice sin querer decir nada con ello. Nadie tuvo una respuesta para eso. La cena terminó temprano. Estaba apilando tazas en la cocina cuando él entró. No deberías haber tenido que escuchar eso en mi casa, dijo. Me encogí de hombros porque era más fácil que decirle que mi corazón latía con fuerza. Estoy acostumbrada, señor. Es parte del trabajo. Eso, dijo en voz baja, es exactamente lo que no soporta del trabajo. No deberías estar acostumbrada. Se quedó allí, luciendo extrañamente inseguro, como el joven en el mostrador de la cafetería hace tantos años. ¿Qué hacías antes de la agencia? Cuidaba gente. ¿Todavía lo haces? Dijo. Me he dado cuenta. Luego me dejó sola con una pila de tazas y un recuerdo tan agudo que casi me pone de rodillas. Por un breve segundo, los años se habían desvanecido y pude oírlo decir mi nombre de nuevo, como si importara. Dije su nombre esa noche, una vez, en voz baja en la cocina después de que se fue. Lo que no supe hasta más tarde fue que Aldo había regresado por su abrigo, me había oído a través de la puerta entreabierta de la despensa. Para cuando me enteré de eso,
Ya demasiadas cosas se habían puesto en movimiento. La verdad completa me llegó un martes de noviembre, con pronóstico de nieve, toda la casa conteniendo ese extraño silencio que precede a que algo se rompa. Perla me encontró en el pequeño salón, limpiando el polvo del mismo estante durante tanto tiempo que bien podría haber estado tocando el pasado mismo. Has estado quieta durante un cuarto de hora, dijo. Me sobresalté. Lo siento. Ya. Termino. Había algo en su voz que me hizo obedecer. Cerró la puerta, se sentó en la silla frente a mí y juntó las manos. Llamé a la agencia esta mañana, dijo. Hablé con tu hermana, Gracia. El número estaba en tu expediente. Y es una mujer vieja, y cuando quiero saber algo, generalmente lo consigo. Todo el color se fue de mi rostro. Perla, te casaste con Damián Villa hace 19 años. En primavera, en la capilla de Santa Inés. El padre Martín los casó. Yo sostuve las flores, vestía de amarillo, y sonreí tanto que pensé que podrías flotar directamente al cielo. Y lloré como una tonta, porque nunca pensé que alguien haría reír a ese chico como tú lo hiciste. El trapo se me resbaló de la mano. Perla metió la mano en su delantal y colocó una fotografía sobre la mesa entre nosotras. Bordes gastados, doblada por años dentro de una Biblia. Era nuestra foto de boda otra vez, pero no la copia del estudio de Damián. Saqué 2 copias, dijo. Le di una a él. Me quedé con una. El día después de que desapareciste, vi a Aldo quemar los negativos y cada fotografía que pudo encontrar. No sabía que yo había escondido esta. La he guardado durante 19 años, porque siempre creí que algún día alguien necesitaría un testigo, y tenía la intención de seguir aquí cuando llegara ese día. Recogí la fotografía con manos que no sentía como mías. Me dijeron que estaba muerto, susurré. Celebraron un funeral, lloré su muerte, porque nadie me lo dijo, porque la gente que sabía tenía miedo, y la gente que debería haberlo hecho las preguntas correctas confió en el hombre equivocado. Escúchame ahora, Elena, porque he tenido 19 años para armar esto, y quiero que lo escuches claro. Y así me lo contó. Me dijo que Aldo había orquestado las mentiras. Me habló de la carta falsificada dejada en nuestro departamento. Me dijo que Damián me buscó durante un año, y cada vez que se acercaba a la verdad, Aldo llegaba primero con el otra historia. Me dijo que finalmente llegó a la familia el rumor de que yo había muerto lejos. Y una vez que Damián creyó eso, su búsqueda terminó de la manera en que terminan las búsquedas cuando al duelo se le ha enseñado a llamarse a sí mismo definitivo. Entonces, Perla dijo lo que me deshizo por completo. Guarda tu fotografía junto a su cama. Por la noche, cuando cree que la casa está dormida, le habla. Lo he oído decir que lamenta cada día que tú estuviste en un lugar y él en otro. Y ambos vivos. No había llorado cuando celebraron ese funeral a ataúd cerrado. Ni una sola vez. Pero lloré entonces, fuerte y desconsoladamente, con el pañuelo de Perla presionado contra mi cara y su viejo brazo alrededor de mis hombros. 19 años de dolor seco se soltaron de una vez. Cuando finalmente pude hablar, pregunté. ¿Todavía usa un anillo? Perla asintió. Girado hacia adentro, contra la palma de su mano. Liso de oro. Lo ha llevado así durante 19 años, para que nadie pueda verlo. Como un corazón mirando en la dirección equivocada porque todavía está buscando lo que perdió, me senté allí, en la casa de mi esposo, y sentí que la forma completa de mi vida se movía bajo mis pies. No puedo quedarme, dije finalmente. No puedo vivir aquí mientras él no me conoce. No puedo ver a la familia empujarlo hacia otro matrimonio. No puedo ser el fantasma de mi propio esposo, Perla. Ella asintió lentamente. No te lo dije para que te quedaras. Te lo dije para que pudieras elegir con la verdad en tus manos. Eso es todo lo que podemos ofrecerle a otra.
persona al final. Esa noche, empaqué mis vestidos, mi abrigo, mi anillo, mi fotografía. Dejé una carta para Perla metida en el frasco de las galletas. Gracias por mantener mi boda a salvo. No le digas nada. Reconstruiré mi vida de nuevo. Ya lo he hecho. Antes, salí por la puerta de servicio a las 5 de la mañana. La nieve caía suavemente para entonces, y caminé hacia ella cargando mi propia maleta, de la manera en que había entrado en cada temporada difícil de mi vida, sola, en silencio, y tratando de no mirar atrás. Más tarde supe lo que pasó en esa casa después de que me fui. Damián dijo que lo supo en el momento en que bajó las escaleras esa mañana. El café no estaba esperando en la terraza. Las flores en el recibidor eran las de ayer. Las pequeñas notas que nos habíamos intercambiado habían desaparecido. Se paró en la puerta de la cocina y dijo que mi ausencia tenía una forma palpable. Había vivido en silencio durante 19 años sin notarlo. Esa mañana notó cada centímetro. Le preguntó a Perla a dónde había ido. Perla solo le dijo que había verdades que necesitaba encontrar por sí mismo. Entonces, impulsado por algo que finalmente podía nombrar, fue al estudio y volteó la fotografía. Me dijo después que la habitación se inclinó a su alrededor. Allí estaba yo, la mujer de su mesa de noche, la mujer de la cafetería, la mujer que había limpiado su escritorio durante 5 semanas y nunca había dicho su nombre, la mujer a la que había mirado sin ver, porque el mundo nos había enseñado a ambos la historia. Equivocada, dejó caer la fotografía y susurró: «Dios mío, ¿dónde está mi esposa?» Me buscó como buscan los hombres poderosos cuando algo realmente les importa. En silencio, implacablemente, sin dormir. Llamó a las centrales de autobuses, a las estaciones de tren, al aeropuerto. Fue al asilo de Gracia y se sentó junto a su cama, pidiendo perdón por 19 años, que ninguno de los dos había causado. Fue a mi cuarto alquilado y lo encontró vacío. Supo por la agencia que no había dejado una dirección de reenvío. En la cuarta noche, dispuso lo poco que tenía: el reloj, la fotografía, mi ausencia. Fue entonces, me dijo, que finalmente abrió la tapa trasera del reloj de su padre y leyó el grabado por primera vez en 19 años. E y D, nuestra fecha. La prueba, cálida en su propia mano, de que había estado llevando los restos de nuestra boda, y negándose a mirarlos directamente. Mientras estaba sentado allí, Aldo llamó. «Sobrino», dijo, «oigo que has estado revolviendo la ciudad por la mujer de la limpieza. Déjala ir. Las que se van, van porque quieren». Damián respondió con una calma que me erizó la piel cuando me lo repitió más tarde. «Suenas como si supieras mucho sobre por qué las mujeres se van». Luego colgó. Al quinto día, Perla colocó mi carta sobre su escritorio. La leyó 2 veces. «Reconstruiré mi vida de nuevo. Ya lo he hecho antes». Ella sabía, le dijo, Damián a Perla. Sabía quién era yo y se fue de todos modos porque creía que yo todavía la estaba enterrando. Perla finalmente le dio el talón del boleto de autobús que encontró en mi habitación. Primera parada, el pueblo donde nací. Así fue como vino a buscarme. Llevaba 3 días de vuelta en mi pueblo natal, ayudando a Meli en su fonda en la calle Hidalgo. Tenía bancos rojos como el cafetín de la esquina, y un café lo suficientemente fuerte como para resucitar a los muertos, o al menos a los exhaustos. Alquilé un cuarto arriba y no le conté a nadie más de lo necesario. Mi pueblo me recordaba como la chica que se casó con un hombre de la ciudad y desapareció en el silencio. Dejé que mantuvieran su versión. La verdad era demasiado larga y cansada para una charla casual. Entonces, el jueves, un coche negro se detuvo afuera. Meli lo vio primero y secó las manos en el delantal 2 veces, algo que solo hacía cuando estaba decidiendo si llamar al comandante de la policía. Damián salió, vistiendo un
abrigo fino sobre una camisa de ayer, luciendo como un hombre que no había dormido y no le importaba que se notara. Toda la fonda se quedó en silencio. Los hombres de pueblo saben cuándo el poder acaba de entrar en la habitación. Salí de la cocina con una bandeja vacía y me detuve tan bruscamente que casi me cae. Nos miramos a través del comedor, a través de 19 años, a través de mentiras y funerales, y preguntas sin respuesta, y toda la distancia imposible entre lo que había sucedido y lo que debería haber sucedido. Elena, dijo. Mi bandeja cayó con estrépito en el asiento del reservado a mi lado. Me has estado buscando. Durante 5 días, respondió. Luego, después de una pausa, durante 19 años, si somos honestos, cruzó la habitación lentamente y se detuvo a 2 bancos de mí, lo suficientemente cerca para que pudiera ver lo cansado que estaba, lo suficientemente lejos para no asustarme. Sé quién eres. ¿Quién soy, Damián?, pregunté. Mi voz resonó en la habitación porque entonces estaba demasiado cansada para que me importara quién escuchaba. Dime. Me miró como un hombre hambriento mira el pan. Eres la chica que me servía el café. Eres la novia en la fotografía junto a mi cama. Eres la mujer que limpió mi escritorio y me dejó notas y preparó mi café a las 6:40. Y yo pasé a tu lado, en mi propia casa. Su voz se quebró. Eso me rompió más que cualquier otra cosa. Damián siempre había sido controlado. Exacto, cuidadoso. Oír el dolor romper sus palabras frente a extraños fue como estar bajo una campana de iglesia. Todos en la habitación lo oyeron. Te enterré, dijo. O creí haberlo hecho, te lloré. Y estabas viva bajo mi techo, y miré a través de ti como el mundo siempre lo ha hecho. Y no puedo perdonarme por eso. Enterraste una mentira, dije, aunque mi propia voz temblaba. Me dijeron que te habías ido. Celebraron un funeral. Vestí de negro. Agradecí a la gente por venir. Guardé mi anillo escondido durante 19 años. Y todo ese tiempo tú estabas vivo y yo estaba viva. Y alguien quería que creyéramos lo contrario. Necesito saber por qué. Su respuesta llegó tranquila y firme. Porque alguien en mi familia quería un futuro diferente para mí. Alguien falsificó tu carta, borró registros y alimentó a 2 personas en duelo con la historia equivocada hasta que construimos nuestras vidas en torno a ella. Solo encontré la forma de todo esto esta semana, Elena. Todavía estoy descubriendo el resto, pero quiero que estés conmigo mientras lo hago. La fonda estaba en silencio. Hice la única pregunta que importaba. ¿Cómo sé que no volverás a mirar a través de mí? ¿Cómo sé que esto no es shock, o culpa, o la sorpresa de encontrarme? ¿Cómo sé que en un mes no volveré a ser invisible para ti? Dio un paso más cerca, pero aún no me tocó, porque ya no soy el hombre que pensaba que el silencio podía mantenerlo a salvo. He abierto ese reloj todos los días de esta semana. He leído nuestra fecha cada mañana. He pensado, hoy la encontraré. Y ahora lo he hecho. Luego sacó el reloj de plata de su abrigo. Lo abrió y lo sostuvo en la palma de su mano. Este fue el regalo de mi padre para mi novia. No te estoy ofreciendo un reloj, Elena. Te estoy ofreciendo la verdad. La casa, mi nombre dicho en voz alta. Cada error que pueda descubrir, cada cosa que pueda corregir. Si me dejas, empezar. Miré el reloj, luego a él. Hay algo más que no sabes, dije en voz baja. Entonces dímelo. Puse una mano sobre mi vientre. La fonda se quedó tan silenciosa que pude oír el tic-tac del segundero. Me enteré hace 3 meses, dije. Cuando dije que había estado enferma, no era la verdad. No estaba enferma, Damián. Estaba esperando un hijo tuyo. Nunca olvidaré su rostro en ese momento. No porque fuera dramático, sino porque estaba despojado de todo excepto asombro, dolor y amor, llegando todos a la vez. Entonces, allí mismo, frente a Meli y los ancianos y la mitad del pueblo, se arrodilló.
Elena Herrera, dijo, tendiéndome el reloj. Tú eres mi esposa. Has sido mi esposa durante 19 años. Y ya he terminado con las historias equivocadas. Cásate conmigo de nuevo, en la iglesia, frente a todos, frente a la familia que nos mintió. Que todo el mundo sepa tu nombre. Si me aceptas, pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca más seas invisible. Lo primero que hice fue reír. Salió de mí como un alivio vistiendo una alegría prestada. Luego me arrodillé frente a él, tomé el reloj en mis manos y dije, sí. Y como un solo sí, no parecía lo suficientemente grande para 19 años perdidos. Lo dije de nuevo, más fuerte. Sí, Damián, nunca dejé de ser tu esposa. Solo me cansé de ser tu secreto. La fonda estalló en aplausos. Meli lloró. Los ancianos aplaudieron y, siendo ancianos, pidieron un flan, porque esa era la única respuesta respetable que conocían a un milagro. Alguien corrió a buscar al sacerdote. Damián se puso de pie y cuando me besó, fue breve, tierno y reverente, como si estuviera tocando algo por lo que había rezado para tener de vuelta. Esa noche, en el cuarto sobre la fonda, dormí con el reloj bajo mi almohada. Damián durmió en la silla junto a mi cama, porque ninguno de los dos estaba listo para arriesgarse a despertar y encontrar al otro desaparecido. En la oscuridad, pregunté, ¿cómo me encontraste? Perla, dijo. Perla encontró tu boleto de autobús. Sonreí en la oscuridad y luego lloré un poco, porque hay tipos de gratitud que siempre vienen con lágrimas. Perla Benítez guardó mi boda en su Biblia durante 19 años. Me dijo que finalmente ha decidido tenerle miedo a las personas correctas, dijo él. ¿Y quiénes son las personas correctas? Tú, al parecer. Me reí entonces, y él dijo más tarde que era la primera vez en años que había oído un sonido que hacía que la idea de hogar se sintiera cálida de nuevo. No regresamos a la ciudad de inmediato. Primero fuimos a ver a Gracia. Nos sentamos juntos junto a su cama, con las manos unidas, y le dijimos que habíamos terminado de vivir dentro de mentiras. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apretó mis dedos con una fuerza sorprendente. Guardé tu secreto cada vez que venían a preguntar, susurró. Al final, me dije a mí misma que yo tampoco sabía. Pensé que dolería menos. Dolió más, le dije. Pero ya hemos terminado con esa historia. Luego volvimos a la gran casa. El personal esperaba en el recibidor como si ya supieran que algo sagrado estaba a punto de cruzar el umbral. Perla estaba al pie de las escaleras con su bastón. Cuando entré, se acercó y me abrazó. Bienvenida a casa, señora Villa, susurró en mi cabello. He tenido su lugar, puesto en la mesa durante 19 años. Nadie me había dado la bienvenida a esa casa antes. Había fregado sus suelos y pulido su plata, y cruzado sus pasillos como un fantasma. Pero en ese momento, con todos ellos mirándome y viéndome de verdad, entendí que el reconocimiento no es ruidoso. A veces es tan simple como oír tu nombre legítimo pronunciado, donde debería haber sido pronunciado desde el principio. La mañana siguiente trajo otro giro del cuchillo. Un sobre pesado llegó en el desayuno con el sello de un despacho de abogados. Damián lo abrió esperando negocios de las bodegas de importación. En cambio, sacó nuestra acta de matrimonio. Mis manos temblaron cuando la vi. Sello del registro civil, fecha de primavera, nuestros nombres, la firma del padre Martín, el padre de Damián, como testigo. Todo oficial, todo real, todo lo que alguien había intentado enterrar. Luego había un segundo documento. Un memorando de un abogado fechado 2 semanas después de nuestra boda, que registraba que nuestra inscripción de matrimonio había sido eliminada del registro público a petición de una persona identificada como A.V., pago registrado, asunto manejado por el secretario y el notario. El matrimonio debía ser tratado privada y legalmente como inexistente.
Damián lo leyó 2 veces, dijo, y su voz se volvió fría. Aldo, Perla, de pie, en la puerta, dijo en voz baja. Hombres como Aldo nunca guardan una sola copia, de nada. Si dejó eso donde pudiera ser encontrado, fue porque quería que supieras lo que había hecho y lo que creía que todavía podía hacer. Por primera vez en mucho tiempo, oí a mi propio miedo intentar levantarse. Entonces algo más fuerte le respondió. He terminado de tener miedo. He vivido demasiados años como una mujer que se disculpaba por ocupar espacio. Si la verdad finalmente está de mi lado, no voy a esconderme de ella ahora. Damián dobló el acta y la guardó en su bolsillo junto al reloj. Entonces la enfrentaremos juntos. La familia se reunió ese domingo. La tía Regina llegó de seda y joyas. El tío, Vicente, con sus ojos amables y su columna vertebral silenciosa, Aldo llegó, vistiendo la confianza como un perfume, y cuando me vio de pie, junto a Damián, en el recibidor, sonrió como si esto fuera simplemente un inconveniente que ya había planeado sobrevivir. Elena, dijo cálidamente, tomando mis manos, ¿has vuelto a nosotros? No puedo decirte lo que significa para esta familia. Tío, dijo Damián. Esa sola palabra hizo que Aldo me soltara. Sobre la mesa del comedor, donde normalmente se sentaba el pan dominical, Damián colocó el expediente, luego el memorando del abogado y luego nuestra acta de matrimonio. Siéntense, dijo. Necesitamos hablar del incendio. La habitación se quedó quieta. Yo solo había sabido del incendio en fragmentos hasta entonces. Susurros que vinculaban a Aldo con un incidente pasado utilizado para encubrir registros, cambiar testigos y permitir que la falsedad pasara por confusión. Nadie me lo describió con detalles duros. Y nunca quise eso. Bastaba con entender lo que importaba. Aldo había utilizado el caos años antes para ayudar a enterrar mi matrimonio bajo otras distracciones. El costo humano de ese engaño había durado 19 años. Aldo intentó sonreír. ¿Qué incendio? El que está ligado a las mentiras que pusiste en marcha después de mi boda, dijo Damián. El que ayudó a cerrar un ataúd que debería haber sido cuestionado. Ayudó a que una carta falsificada hiciera su trabajo y ayudó a que mi matrimonio desapareciera de los libros. Tengo tus recibos, tengo el registro y tengo a mi esposa. El silencio que siguió se sintió más antiguo que cualquiera de nosotros. Entonces, el tío Vicente juntó las manos y preguntó muy suavemente, ¿Es verdad, Aldo? La respuesta de Aldo se delató a sí misma antes de que las palabras los hicieran. Llamó a mi matrimonio un error. Dijo que yo estaba por debajo de la casa. Dijo que había hecho lo necesario para proteger a la familia de la vergüenza. Vicente lo miró con más pena que ira. El escándalo nunca fue la chica. El escándalo es que esta casa se puso por debajo de ella. Aldo intentó negar lo que ya no podía ser negado, pero la verdad finalmente había reunido demasiados testigos. Damián no gritó. No lo necesitaba. Dijo que los documentos originales llegarían a la fiscalía si Aldo quería seguir fingiendo. Dijo que la familia escucharía la verdad ahora, en esa habitación, o la ciudad la escucharía de los abogados para el final de la semana. Y así, Aldo fue expuesto, no por la fuerza, sino por la memoria de papel y por la mujer que había pasado 19 años tratando de borrar. Damián se paró a mi lado y dijo en ese terrible silencio, ella es mi esposa, ha sido mi esposa durante 19 años. La hiciste invisible, la hiciste llorar a un esposo vivo. La hiciste dormir en cuartos alquilados y trabajar para extraños mientras yo estaba en una casa construida sobre mentiras. Nadie en esta familia volverá a mirarla de esa manera. Había imaginado muchos finales a lo largo de los años. La venganza nunca fue uno de ellos. Lo que quería, lo que siempre había querido, era más simple y más difícil que la verdad se nombrara en la habitación donde había sido negada. La tía Regina se levantó primero.
Se acercó a mí, tomó mi mano y dijo: he sido cruel contigo, y me avergüenzo de ello. Pase lo que pase con esto, eres familia. Siempre lo fuiste. Luego vino Vicente y me besó la frente como si perteneciera allí. Bienvenida a casa, Elena. Has estado ausente de esta mesa durante demasiado tiempo. Uno por uno, otros siguieron. Algunos se disculparon, algunos me abrazaron. Algunos me dijeron en el viejo idioma que no me habían olvidado, solo que habían perdido el valor para ir a buscarme. Tomé lo que pude. Dejé el resto al tiempo. Aldo se sentó solo en el silencio que sus propias decisiones habían creado. Nos casamos de nuevo el primer domingo de diciembre en la capilla de Santa Inés. Esta vez parecía que toda la ciudad había venido. Meli vino con su buen abrigo y lloró durante casi todos los himnos. Los ancianos de la fonda vinieron con patas prestadas y se pararon orgullosos en la parte de atrás. El personal de la casa vino con sus mejores galas. Gracia vino en su silla, vistiendo de amarillo de nuevo, sonriendo tan brillantemente que pensé que mi corazón podría estallar al mirarla. Perla me llevó al altar porque nadie más se había ganado ese lugar más que ella. Vestí de marfil porque había terminado con el gris. Llevé flores amarillas por Gracia. Y cuando llegué al altar, Damián estaba esperando con mi anillo en una mano y el reloj de su padre guardado cerca de su corazón. El sacerdote Lecumto Pindo preguntó: ¿aceptas a esta mujer, Elena, como tu esposa? Sí, acepto, dijo Damián. Luego, con esa honestidad tranquila que siempre me había desarmado, añadió: lo he hecho durante 19 años, solo que tardé en recordarlo. Cuando el sacerdote se volvió hacia mí, Perla se levantó de su asiento y envió nuestra primera acta de matrimonio por el pasillo en manos cuidadosas, como si el pasado mismo hubiera venido a presenciar el segundo comienzo. ¿Aceptas a este hombre, Damián, como tu esposo? Lo miré a través de mi velo y me oí reír, de la misma manera que me había reído en la cafetería, hace tantos años cuando dijo por primera vez que quería seguir diciendo mi nombre para siempre. Acepté, dije, acepto, y seguiré haciéndolo mientras ambos vivamos. Deslicé el anillo en su dedo. Ya no eres un secreto, le dije en voz baja. Eres mi esposo, y todo el mundo está a punto de saberlo. El coro cantó con más devoción que talento. Las campanas sonaron. La gente lloró abiertamente. Cuando salimos al atrio de la iglesia, el sol de invierno hizo que todo brillara lo suficiente como para parecer recién hecho. Esa temporada, la familia Villa celebró un baile por primera vez en 20 años. Cada invitación decía lo mismo. La familia desea presentar a la señora de la casa y pide la bendición de la ciudad sobre su matrimonio más antiguo. Vino la gente de dinero viejo. Vino la gente de dinero nuevo. Los candelabros resplandecían. La cena fue servida por la propia familia porque Perla insistió en que cada persona que alguna vez había trabajado sin ser vista en esa casa se sentaría entre los invitados y sería tratada con honor. Me paré junto a Damián vestida de marfil y oro, con el reloj de Salvador, finalmente descansando donde pertenecía. Y por primera vez en 19 años, me sentí exactamente del tamaño de mi propia vida. Entonces las puertas del salón de baile se abrieron y Aldo entró. Se veía más pequeño de lo que recordaba. No arruinado, no roto de manera dramática, solo disminuido por la verdad. Su abogado había pasado horas con el fiscal. Sus archivos habían arrojado registros y copias y memorandos privados. La familia había eliminado discretamente su nombre de su círculo íntimo. Se nos acercó solo. Señora Villa, dijo, y la miel se había ido de su voz. Colocó una tercera copia de nuestra foto de boda sobre la mesa entre nosotros. Vine a decir una cosa y luego me iré. Pasé 19 años contándome una historia en la que protegía a la familia. Estaba protegiendo mi orgullo. Rompí un matrimonio para alimentarlo.
Todo el salón de baile escuchaba. Miré la fotografía por un largo momento. Luego la coloqué suavemente junto al reloj. Fui invisible durante 19 años, dije. La gente miraba a través de mí. Pasaba a mi lado. Hablaba a mi alrededor y nunca aprendió mi nombre. Quiero que sepas algo, Aldo. Te perdoné antes de que entraras por esa puerta. No porque lo que hiciste fuera pequeño. No lo fue. Sino porque no llevaré tú vergüenza por ti ni un día más. Eso te pertenece a ti. Yo estoy dejando la mía. Sigo adelante con mi esposo, mi hija, mi familia y mi nombre. Mi voz se suavizó, entonces, porque la misericordia a veces es más fuerte cuando es tranquila. Creo que eso es lo más amable que puedo ofrecerte ahora. Él asintió una vez y, por primera vez desde que lo conocía, no le quedaba astucia para protegerse. Luego se dio la vuelta y salió del salón de baile y de nuestras vidas. La banda empezó a tocar. Damián tomó mi mano y me llevó a la pista. Bailamos, mientras toda la ciudad nos miraba y volví a reír. No porque el dolor nunca hubiera existido, sino porque ya no era el dueño del final. Nuestra hija llegó en marzo, un domingo por la mañana, con las campanas de la iglesia sonando a las 6 sobre la ciudad. Rosa Elena Villa, cálida y perfecta, y ruidosamente poco impresionada por la grandeza de su apellido, llegó a mis brazos y reorganizó toda mi comprensión del tiempo. Algunas bendiciones no borran lo que se perdió. Simplemente demuestran que la vida seguía haciendo un espacio para la alegría todo el tiempo. Damián estuvo a mi lado en cada momento, firme, reverente y abrumado. Sostuvo a Rosa como si fuera la respuesta final a una oración que no había sabido cómo decir correctamente. Perla la sostuvo después y lloró tan abiertamente que hasta las enfermeras sonrieron. Gracia también la sostuvo, con los ojos brillantes, y le dijo a mi hija: tu madre y tu padre esperaron mucho tiempo por ti, pequeña. Más vale que valgas la pena. Rosa esbozó una pequeña sonrisa dormida y toda la habitación se rió. Fue entonces cuando finalmente entendí la forma completa de mi propia historia. Había pasado 19 años siendo subestimada, ignorada y silenciada. Había llevado el duelo en silencio. Había trabajado con manos en carne viva y hombros cansados. Había enterrado a un esposo que no estaba muerto, llorado un matrimonio que nunca había terminado de verdad, y sobrevivido lo suficiente para volver a entrar en la casa donde mi nombre había sido borrado y escucharlo, pronunciado con honor. El reloj ya no estaba escondido en un cajón. El anillo ya no estaba envuelto en tela. Las fotografías de ambas bodas estaban juntas en la gran casa. En la guardería, nuestra hija dormía bajo una manta amarilla, segura y amada. Y yo, la mujer de la limpieza que todos habían ignorado, estaba de pie en la ventana con el brazo de mi esposo alrededor de mis hombros y la ciudad brillando debajo de nosotros. Ya no invisible. Fui la mujer del delantal gris. Fui la novia que intentaron olvidar. Fui la esposa de Damián Villa, la madre de su hija, el corazón de una familia que una vez me había fallado y ahora lo sabía. Estaba en casa. Y si alguna vez has sido ignorado, si alguna vez han mirado a través de ti, si alguna vez te han hecho sentir pequeño porque el mundo no se molestó en aprender tu nombre, entonces escúchame cuando te digo esto. Tu valor no comienza cuando alguien te nota, ya estaba allí. La verdad a veces se toma su tiempo, pero llega a casa. Hasta que lo haga, aférrate a ti mismo. Mantén la fe en tu propio nombre. Un día, las puertas correctas se abren y cuando lo hagan, crúzalas con la cabeza en alto. Eso es lo que hice. Y así es como volví. No como un fantasma, no como la del servicio, no como un secreto, sino como la dueña de todo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías confrontado a Damián en el momento en que viste la fotografía? ¿O habrías planeado tu siguiente movimiento en silencio como lo hice yo?
Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por escuchar. Y no olvides suscribirte para más historias.